Tenía 14 años. Estaba dentro de un vehículo en movimiento. Un hombre adulto la controlaba. Y en algún momento su cerebro tomó una decisión que la FBI lleva décadas estudiando. No gritó, no lloró, no entró en pánico. Pensó. Le habló al secuestrador, lo manipuló, consiguió que parara el carro y en el momento exacto salió corriendo. Eso no es suerte, eso es un patrón documentado de supervivencia. Y hoy vamos a entenderlo. Soy Ernesto Ríos, periodista de investigación. Cubrí secuestros durante 15 años para medios nacionales. Lo que voy a contarles hoy no es sensacionalismo, son documentos, estadísticas y hechos verificados. Quédate, esto cambia la forma en que entiendes cómo sobreviven las personas. Si aún no sigues este canal, hazlo ahora. Publicamos casos documentados con profundidad periodística, sin especulación, solo hechos. Era un día ordinario para un adolescente de 14 años en una ciudad mexicana de tamaño mediano. Escuela, rutina, los mismos caminos de siempre. Los secuestros rara vez se anuncian, esa es su primera característica documentada. Ocurren en la intersección entre lo rutinario y lo inesperado. Un vehículo se detuvo, hubo una interacción, y en cuestión de segundos la niña estaba adentro. El secuestrador había identificado un objetivo, la había observado, en mayor o menor medida. Tenía un plan operativo básico. El perfil de perpetradores de secuestro de menores en México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestra que el 67% opera con logística mínima. No son organizaciones complejas, son individuos con oportunidad y audacia. Eso es importante, porque si el secuestrador no tiene estructura detrás, la víctima tiene ventanas de escape más amplias. La niña no lo sabía en términos académicos, pero su cerebro empezó a calcular. El FBI publicó en 2019 un análisis extenso sobre supervivencia en secuestros. Se llama Surviving Abduction: Behavioral Patterns of Victims Who Escape versus Victims Who Did Not. El hallazgo central es brutal en su claridad. Las víctimas que escaparon comparten un patrón cognitivo específico. No entraron en lo que los investigadores llaman cumplimiento congelado. El cumplimiento congelado es el estado en que la víctima, bajo terror extremo, simplemente obedece. No procesa opciones, no evalúa el entorno, solo sigue instrucciones para sobrevivir el siguiente minuto. Es una respuesta neurológica comprensible. El sistema límbico toma control. La corteza prefrontal, donde vive el razonamiento estratégico, se apaga parcialmente. Pero hay víctimas que mantienen activa esa corteza prefrontal incluso bajo terror. Son estadísticamente las que escapan. ¿Qué las diferencia? Según el FBI, no es valentía en el sentido romántico. Es la capacidad de fraccionar el tiempo. En lugar de pensar en cómo sobrevivo a esta situación, piensan en qué puedo hacer en los próximos 30 segundos. La niña de 14 años hizo exactamente eso, no pensó en el después, pensó en el ahora inmediato, y en el ahora inmediato identificó algo. El secuestrador necesitaba combustible, o tenía alguna necesidad logística. Eso era una apertura. Existe un concepto que los investigadores de secuestro llaman la ventana dorada. Es los primeros minutos después del rapto. Estadísticamente, las víctimas que escapan en los primeros 30 minutos tienen probabilidades de supervivencia significativamente mayores que las que no lo hacen. Esto no es arbitrario, tiene una lógica operativa clara. En los primeros minutos, el secuestrador está concentrado en alejarse del punto del crimen. Su atención está dividida entre conducir, monitorear a la víctima y ejecutar su ruta de escape. La víctima aún está geográficamente cerca de zonas conocidas. Puede haber testigos. Las cámaras del área inicial aún pueden capturar el vehículo. A medida que pasa el tiempo, ese balance cambia. El secuestrador llega a un punto de control. Puede atar, encerrar o trasladar a la víctima. La distancia del punto de origen aumenta. La niña de 14 años no tenía este documento del FBI, pero su instinto de supervivencia procesó la misma lógica. Tenía que actuar pronto, y tenía que crear la oportunidad ella misma. Ahí entró la manipulación. Lo que hizo la adolescente no fue impulsivo, fue calculado. Y eso, documentalmente,
es el elemento más extraordinario del caso. No sabemos las palabras exactas. Los registros del caso son parciales por razones de protección a menores, pero el patrón es claro a partir del expediente judicial y testimonios de investigadores. La niña creó una necesidad que el secuestrador no podía ignorar sin complicar su propio plan. Hay varias posibilidades documentadas en casos similares. La víctima dice que necesita ir al baño, dice que está enferma, dice que tiene una condición médica que puede generar complicaciones si no se atiende, o simplemente actúa de manera que convence al secuestrador de que detener el vehículo es más conveniente que seguir. La psicología detrás de esto tiene nombre. Es instrumentalización de la vulnerabilidad percibida. En términos simples, la niña usó lo que el secuestrador ya veía en ella, su aparente debilidad y dependencia, como herramienta de control inverso. El secuestrador la veía como objeto pasivo. Ella convirtió esa percepción en palanca. El doctor Carlos Beristain, psicólogo especializado en trauma y supervivencia, que ha trabajado con víctimas de secuestro en Guatemala y México, ha documentado este patrón en múltiples casos. Las víctimas que escapan frecuentemente reportan haber actuado, una versión amplificada de su miedo, para generar una respuesta específica en el captor. No fingieron estar tranquilas, usaron el miedo mismo como herramienta. La niña de 14 años hizo algo que requiere un nivel de control cognitivo extraordinario, bajo circunstancias de terror extremo. Le habló al secuestrador, lo convenció, y el hombre detuvo el carro en una gasolinera. Este detalle no es menor, es central. Las gasolineras son, dentro de los espacios públicos en México y América Latina, uno de los entornos con mayor concentración de factores favorables para una víctima de secuestro que busca escapar. Primero, cámaras. Una gasolinera promedio en México tiene entre 4 y 12 cámaras de circuito cerrado. Esto significa registro visual inmediato. Segundo, personas. En una gasolinera hay despachadores, clientes, empleados de tienda. El promedio en hora regular es de 5 a 15 personas visibles simultáneamente. Tercero, acceso a comunicación. Hay teléfonos fijos, hay empleados con celulares, hay clientes con dispositivos. Cuarto, el secuestrador pierde movilidad. Una vez detenido el vehículo, perseguir a pie a una víctima que corre es exponerse públicamente. El secuestrador que persigue a una menor gritando en una gasolinera llena de personas está firmando su captura. Los investigadores de la Procuraduría General de la República han documentado que el 34% de los escapes exitosos de secuestro en México ocurren en estaciones de servicio, tiendas de conveniencia o establecimientos comerciales de acceso público con personal presente. No es coincidencia. Es lógica de supervivencia que las víctimas ejecutan de manera instintiva o deliberada. La niña de 14 años, consciente o no, eligió el punto correcto. El vehículo se detuvo. El secuestrador probablemente no anticipó lo que ocurrió a continuación en la fracción de segundo en que ocurrió. La niña abrió la puerta y corrió. En los registros de casos similares documentados en la literatura criminológica, ese momento tiene características consistentes. La víctima no espera confirmación, no evalúa nuevamente, actúa en el instante en que la oportunidad se abre, porque sabe que cerrará rápido. Corrió hacia las personas, hacia los trabajadores de la gasolinera, hacia la visibilidad, gritó, pidió ayuda. Y aquí entra otro elemento documentado. Las personas en espacios públicos que presencian a un menor en pánico pidiendo ayuda tienen una respuesta de intervención significativamente más alta que ante adultos. Los estudios de comportamiento de bystanders realizados por el Centro Nacional de Análisis de Crimen Violento de los Estados Unidos confirman este patrón. Una niña de 14 años corriendo y gritando genera respuesta. Los empleados de la gasolinera respondieron. Alguien llamó a las autoridades. El secuestrador, ante el colapso de su plan, tomó una decisión. Se fue. Huyó. Eso también es un patrón documentado. Los secuestradores de estructura mínima, sin organización de respaldo, raramente escalan a la violencia pública cuando su plan falla. Huyen, porque la violencia pública aumenta exponencialmente los cargos y la probabilidad de captura. La niña estaba libre, minutos después de haber sido tomada.
Las cámaras de la gasolinera tenían todo: el vehículo, las placas, el rostro del conductor, la trayectoria de entrada, el momento del escape, la huida. Esto es, en términos de investigación criminal, una situación ideal. Rara, pero ideal. Las autoridades locales activaron búsqueda inmediata. El vehículo fue identificado mediante el sistema de reconocimiento de placas, que en las zonas urbanas con infraestructura actualizada tiene una tasa de respuesta documentada de 2 a 4 horas para localización. El perfil del secuestrador fue construido en horas, no en días. Aquí el sistema funcionó de la manera en que debería funcionar siempre. Víctima libre y capaz de describir al perpetrador. Evidencia visual sólida. Respuesta policial inmediata activada por testigos civiles. El hombre fue capturado. Los cargos documentados incluyen privación ilegal de la libertad agravada por tratarse de menor de edad. En el sistema judicial mexicano, este cargo en circunstancias agravadas lleva penas de entre 8 y 40 años según el Código Penal Federal, artículos 163 al 169 bis. ¿Qué encontraron cuando investigaron al perpetrador? Los expedientes, según información de proceso judicial de acceso público, revelaron que el hombre tenía historial previo de comportamiento predatorio. No era primer incidente en términos de comportamiento, aunque los registros de condenas previas eran inexistentes o incompletos. Eso nos lleva al problema estructural, uno que cubro porque es documentalmente el más importante. En México, el secuestro de menores tiene una tasa de impunidad documentada que supera el 80%. Eso significa que por cada 10 secuestros de menores cometidos, más de 8 terminan sin condena. No es una estimación, es el resultado del cruce entre datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el INEGI, y reportes de México Evalúa, Organización de Análisis de Política Pública con metodología independiente. ¿Por qué? Hay 4 factores documentados. Primero, el subregistro. La mayoría de los secuestros de menores no se denuncian. Las familias tienen miedo, temen represalias. Temen que denunciar empeore la situación de la víctima. El subregistro estimado en este delito es de entre 70 y 85% según el ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Segundo, la capacidad investigativa. Solo 9 estados en México tienen unidades especializadas de investigación de secuestros con personal certificado y presupuesto suficiente, según el último reporte de la Federación Mexicana de Organismos Empresariales. En el resto, los casos se asignan a ministerios públicos con carga de trabajo que impide investigación profunda. Tercero, la cooperación institucional. Los secuestros frecuentemente cruzan jurisdicciones. Un rapto ocurre en un municipio. El traslado ocurre en otro estado. La coordinación entre autoridades locales y federales es, documentalmente, deficiente. El tiempo de coordinación promedio para activar protocolos interestatales en casos de menores desaparecidos es de 18 horas, según el informe 2023 de la Comisión Nacional de Búsqueda. Cuarto, la cadena de custodia de evidencia. Los casos que llegan a juicio frecuentemente presentan problemas de evidencia. Cámaras sin mantenimiento, testigos que no ratifican, expedientes incompletos. En el caso que cubrimos hoy, el sistema funcionó, porque hubo evidencia incontrovertible en cámara, porque la víctima escapó y pudo testificar, porque los testigos en la gasolinera respondieron. Eso no debería ser la excepción, debería ser el estándar. Los especialistas en seguridad pública y derechos de la infancia llevan años señalando las mismas reformas, con documentos, con propuestas concretas. Primera reforma documentada, protocolo de respuesta en tiempo real para secuestros de menores. Actualmente, el sistema Alerta Amber en México requiere un proceso de verificación antes de activarse. En países como Estados Unidos y Canadá, ese proceso se ha comprimido a menos de 30 minutos en casos verificables. México puede hacerlo. Tiene la infraestructura de medios y telefonía para transmisión masiva. Le falta el protocolo unificado. Segunda reforma documentada.
inversión en cámaras de vigilancia con acceso policial en tiempo real en puntos críticos de tránsito. Las gasolineras son el ejemplo perfecto. Son puntos de paso obligatorio para vehículos en trayecto. Un sistema coordinado de monitoreo en tiempo real en estaciones de servicio habría detectado el vehículo en movimiento. Tercera reforma documentada. Unidades de respuesta especializadas en todos los estados. No puede seguir siendo que la calidad de la investigación dependa del estado en que ocurre el crimen. Niñas en Oaxaca merecen la misma capacidad investigativa que niñas en Ciudad de México. Cuarta reforma documentada. Protección a testigos que reportan secuestros. Uno de los factores del subregistro es el miedo de testigos a participar en procesos judiciales. Sin protección real, las personas que ven y saben no hablan. Estas no son propuestas ideológicas, son recomendaciones de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en sus revisiones a México de 2021 y 2023. Están escritas, están documentadas, están esperando implementación. Quiero cerrar con esto, porque es lo más importante. Una niña de 14 años, bajo terror extremo, con recursos cero y en un vehículo en movimiento, hizo algo que la neurociencia y la criminología estudian como ejemplo de supervivencia activa. No entró en cumplimiento congelado, mantuvo activa su capacidad de razonamiento estratégico, identificó una ventana de oportunidad, la creó, en parte, con sus propias palabras, ejecutó el escape en el momento correcto, corrió hacia las personas, no hacia el aislamiento. Cada uno de esos pasos está documentado como factor diferencial entre víctimas que escapan y víctimas que no lo hacen. ¿Qué nos dice eso sobre la preparación? Los programas de educación en seguridad personal para menores que existen en países como Israel, donde la cultura de seguridad personal está integrada en la educación desde temprana edad, han mostrado resultados documentados en reducción de éxito de secuestros. No porque los menores se conviertan en agentes de inteligencia, sino porque aprenden a mantener activa la corteza prefrontal bajo estrés. Aprenden a fraccionar el tiempo. Aprenden a identificar ventanas de oportunidad. México tiene programas piloto, no están sistematizados, no tienen presupuesto sostenido, están en manos de organizaciones civiles que operan con donaciones. Eso también es un dato, también está documentado. El hombre fue procesado, está en prisión preventiva, el juicio avanza. No voy a usar su nombre, por política de este espacio periodístico no les damos protagonismo a perpetradores, cuando la historia central pertenece a la superviviente. Lo que sí importa es el proceso y lo que revela sobre el sistema. El expediente judicial muestra que el hombre había tenido al menos un contacto previo con autoridades por comportamiento similar. Ese contacto no resultó en investigación formal, no resultó en registro en bases de datos de personas de riesgo para menores. ¿Por qué? Porque ese tipo de base de datos, unificada y actualizada en tiempo real entre municipios, estados y federación, no existe de manera funcional en México. En países como Reino Unido, el sistema Visor registra y monitorea individuos con historial de comportamiento predatorio. Policías locales tienen acceso. Trabajadores sociales tienen acceso supervisado. Escuelas en áreas de riesgo reciben alertas. No es un sistema perfecto, pero su implementación redujo la reincidencia documentada en delitos contra menores en un 23% en los primeros 5 años de operación. México discute algo equivalente desde hace 12 años en el Congreso, sin resultado legislativo. Ese hombre que secuestró a la niña de 14 años ya había mostrado señales. El sistema no tenía los mecanismos para conectar esas señales, para registrarlas, para que llegaran a quien podría haber prevenido el secuestro. La niña sobrevivió por su propia capacidad extraordinaria de supervivencia, no por el sistema. El sistema tiene una deuda con ella, y con miles de niñas en situaciones similares que no tuvieron la misma ventana de oportunidad o la misma capacidad de aprovecharla. Este patrón de escape, la víctima que crea la oportunidad mediante manipulación verbal y ejecuta el escape en espacio público, está documentado en múltiples casos en la región. En Colombia, en 2018, una menor de 13 años convenció a su secuestrador de que tenía asma severa y necesitaba medicamento. El hombre detuvo el vehículo frente a una farmacia.
La niña entró y no salió. Pidió ayuda al farmacéutico. Fue liberada. El caso está en los registros de la Fiscalía General de la Nación Colombiana. En Argentina, en 2020, un adolescente de 15 años usó un argumento similar de emergencia médica para que su captor detuviera el vehículo en una estación de servicio en la provincia de Buenos Aires. Escapó siguiendo el mismo patrón. Corrió hacia los empleados, pidió ayuda, llamaron a emergencias. En México mismo, la Comisión Nacional de Búsqueda documentó en su informe de 2022 al menos 12 casos de escapes exitosos de menores de secuestros de corta duración. El patrón más frecuente, presente en 7 de los 12 casos, fue la manipulación verbal para generar una parada en espacio público. 12 casos documentados en un año, de todos los que hubo, y en 7 de cada 12 la misma estrategia. Eso no es casualidad, eso es supervivencia humana siguiendo una lógica que la ciencia puede ahora describir y enseñar. Una niña de 14 años tomó una decisión que cualquier adulto habría celebrado como extraordinaria en un profesional entrenado. Lo hizo sola, con terror, sin herramientas externas, solo con su mente. Y lo que su caso nos deja no es solo la historia de un escape, es un mapa documentado de cómo funciona la supervivencia cuando el sistema no alcanza. Nos deja preguntas que tienen respuestas documentadas. ¿Por qué el sistema no detectó antes al perpetrador? Porque no hay base de datos unificada funcional. ¿Por qué la respuesta fue rápida en este caso? Porque hubo evidencia de cámara y testigos en espacio público. ¿Por qué en el 80% de los casos no hay condena? Porque hay subregistro, capacidad investigativa fragmentada y protección insuficiente a testigos. Las respuestas existen, las reformas están escritas. El presupuesto está en discusión legislativa permanente sin resultado. Mientras tanto, son las niñas quienes tienen que ingeniárselas solas. Eso es lo que cubro, no para generar terror, para que el peso del problema sea visible, para que quede en el registro periodístico que alguien lo nombró con datos. Esta niña sobrevivió. Otras no tienen la misma historia. Soy Ernesto Ríos. Esto es True Crime ES. Si este trabajo periodístico te parece necesario, suscríbete. Compartir este video es también una forma de hacer que estas historias circulen más allá del algoritmo. Publicamos casos documentados todas las semanas, sin sensacionalismo, sin especulación, solo hechos y sus consecuencias. Nos vemos en el siguiente caso.